La psicoterapia centrada en la persona o cliente fue creada por Carl Rogers y también es conocida como psicoterapia no directiva. Este enfoque psicoterapéutico plantea que el paciente es quien más sabe de sí mismo y que si se crea un ambiente psicológico apropiado, podrá identificar las metas y los valores que más le convengan para su crecimiento personal. Por lo tanto, es en la persona y en su desarrollo armónico en donde tiene que concentrarse el terapeuta. Rogers concibe al proceso terapéutico como una relación muy estructurada y permisiva que permite al paciente una comprensión de sí mismo tal que le lleve a emprender acciones positivas. La atmósfera de libertad y aceptación creada por el terapeuta por la no dirección ayuda al cliente a despojarse de sus defensas y comenzar el proceso terapéutico. Es en este contexto donde cobran especial importancia las tres actitudes básicas del terapeuta en el marco del enfoque centrado en la persona. Bien, ahora vamos a hablar de las tres actitudes básicas que propone el enfoque centrado en la persona y que en todo momento tiene que poner en práctica en el proceso terapéutico el terapeuta. La empatía, la congruencia y la aceptación positiva incondicional. Vamos a ver a qué se refieren cada una de ellas. En primer lugar, vamos a hablar de la empatía. La empatía consiste en ponerse en el lugar del otro, consiste en ponerse en los zapatos del otro. Esto significa que el terapeuta pueda ponerse en la postura del cliente, tratando de identificar y de vivir al mismo tiempo que el paciente su mundo interior, cómo lo está experimentando, cómo lo vive y cómo lo siente, sin perder la propia existencia emocional del terapeuta. Esto es, la empatía significa entonces que voy a tratar de ponerme en la experiencia del otro sin perder la mía propia. Claro, en el espacio terapéutico, el punto central y a quien estamos escuchando es justamente al cliente. Significa intentar percibir el mundo interno del cliente tal y como él lo experimenta, tal y como lo vive. Una segunda actitud importante es la congruencia. La congruencia va a implicar que el terapeuta sea el mismo, que sea auténtico, que sea congruente. ¿Qué significa esto? Significa que el terapeuta pueda expresar lo que verdaderamente piensa, lo que verdaderamente siente, es estar abierto a la experiencia de la persona que va a la consulta sin bloqueos ni distorsiones negadoras que en un momento dado pueden formar parte más bien del propio terapeuta. Es de esta manera, vuelvo a insistir, estar en esta actitud de apertura y de aceptación para con el cliente. Y esto se introyecta por parte del cliente y de esta manera al percibir que el terapeuta es congruente, entonces el propio cliente va a ser también congruente. Y finalmente tenemos una tercera actitud que es la aceptación positiva incondicional, muy importante. Esta aceptación da cuenta de la acogida por parte del terapeuta con respeto, calidez, aceptación hacia el cliente. Esto es, aceptar al cliente y a la persona como es, sin intentar cambiarla, sin dirigirle un pensamiento determinado, una acción, sugerirle, ni de manera positiva ni negativa. Es simplemente aceptarle como es, lo cual va a favorecer algo importantísimo, la autoestima de la persona. Y bueno, en este sentido, si se fomenta esta aceptación por la persona, la propia persona o cliente se va a aceptar a sí misma y va a estar en mejores condiciones de identificar cuáles son las herramientas con las que cuenta para ser generadora de su propio autodesarrollo. A manera de conclusión, algo muy importante es hacer mención, y esto es un dato contundente, que si se ponen en práctica estas tres actitudes básicas a lo largo del proceso terapéutico, el cliente va a sentirse acompañado, va a confiar, ya que no se va a sentir ni juzgado ni evaluado, empezando a darse cuenta entonces de su propia autorresponsabilidad para con su bienestar. Y bueno, esto da cuenta, hay un dicho que dice por ahí que cada quien es perchero de su sombrero. Esto significa podernos dar cuenta, con base en este clima psicológico de confianza, de aceptación positiva incondicional, de ser congruente el terapeuta y de poder ser empático, que la persona se dé cuenta de que él es el único responsable de su propio desarrollo.